En el tema de esta semana vamos a ver los conectores y o dentro de las pruebas lógicas de la función sí. Por aquí tenemos un primer ejemplo y vamos a hacer un algoritmo que muestre aprobado si el alumno tiene 5 o más puntos en matemática y 4 o más puntos en inglés. Entonces, para que un alumno esté aprobado, tiene que sacar 5 o más en mate y 4 o más en inglés. Deben cumplirse estas dos condiciones. La primera condición es 5 o más en matemática y la segunda condición es 4 o más en inglés. Entonces, cuando nosotros trabajamos con la función sí, recuerden que tenemos dos opciones, o es falso o es verdadero. En este caso, yo necesito comparar estas dos condiciones y las dos se deben cumplir para ver si es falso o es verdadero. Vamos a empezar a resolver el ejercicio para que lo vean de una forma más clara. Entonces necesitamos nota de inglés, necesitamos nota de mate y vamos a pedir que se ingresen esas notas. Entonces acá ya tenemos pedidas las notas y ya las leímos y las almacenamos en las variables. Ahora vamos a hacer las comparaciones para ver si el alumno aprueba o no. Vamos a empezar nuestra función sí y para ello vamos a hacer la primera comparación. Primero nos dice el problema que debe sacar 5 o más en matemática. Entonces, la nota de mate debe ser mayor o igual a 5, ¿verdad? Esa es la primera condición, pero también tiene que sacar 4 o más en inglés. Entonces, aquí utilizo el conector y escribiendo la Y. Y voy a decir que la nota de inglés debe ser mayor o igual a 4. Entonces, ¿qué va a pasar si se cumplen estas dos condiciones? La nota de mate mayor a 5 y la nota de inglés mayor a 4. Pues el alumno va a estar aprobado. Y si no, pues el alumno va a estar reprobado. Entonces, cuando trabajamos la función o el conector lógico y, se deben cumplir las dos condiciones o incluso pueden ser más condiciones. Si quisiéramos agregar otra nota aquí, pues podemos colocar otro y podemos colocar varios y uniendo estas condiciones. Entonces no puede ser solo uno, sino que pueden ser varios y, pero para que esta función que nosotros colocamos aquí, estas comparaciones, sean verdaderas, todas se deben cumplir. Quiere decir que la nota de mate debe ser mayor o igual a 5 y la de inglés también mayor o igual a 4. Con una que sea falsa, todo el resultado se va a ir al lado del falso. Lo podemos ver aquí en nuestro diagrama de flujo. Voy a generar el diagrama de flujo para que se pueda ver mejor. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, vamos a acercar esto acá. Aquí podemos ver ya mucho mejor de forma gráfica el sí. Aquí tenemos la condición. Si es verdadero, se va a mostrar aprobado y si es falso, reprobado. Entonces, les decía que para que la función o el conector y nos lleve por el camino del verdadero,
necesitamos que las condiciones que colocamos o escribimos aquí sean verdaderas todas las que hayan. Quiere decir que la nota de mate debe ser mayor o igual a 5 y la nota de inglés mayor o igual a 4. Se deben cumplir estas dos comparaciones para irnos por el camino del verdadero. Si las notas no son mayores a 5, la de mate, y mayor a 4, la de inglés, pues nos va a llevar por el camino del falso. De esa forma trabaja el conector I. Entonces vamos a probar el programa. Ingrese una nota de mate. Recuerden que la nota de mate debe ser mayor a 5 o mayor o igual a 5. Entonces vamos a colocar 6, la nota de mate. Y la de inglés debe ser mayor o igual a 4. Escribamos 4. Entonces ven que el alumno dice aprobado porque se cumplieron las dos condiciones. Voy a probarlo de otra manera. Vamos a decir que en mate el alumno sacó 8, pero en inglés sacó 3 puntos, que es menor a 4, ¿verdad? Entonces esta condición no se estaría cumpliendo. Vamos a ver qué resultado me muestra. Y como pueden ver, me muestra reprobado. ¿Por qué me mostró reprobado si en matemáticas sacó buena nota? Porque el conector I me dice que se deben cumplir las dos condiciones para que el alumno esté aprobado. En este caso no se cumple la de inglés, entonces me muestra reprobado. De igual forma, si lo hago al revés, si en matemática, por ejemplo, el alumno sacó 2 puntos y en inglés sacó 10, igual me dice reprobado porque no se cumplen las dos. En cambio, si se cumplen las dos, por ejemplo, 5 en mate y 4 en inglés, sale raspadito. Ahí sí me dice aprobado. Entonces recuerden que la I deben cumplirse todas las condiciones para que sea verdadero y me muestre los procedimientos o lo que yo quiero hacer en el lado del verdadero, así como lo vimos en el diagrama de flujo, ¿verdad? Aquí ustedes lo pudieron ver. Para ir por el caminito del verdadero, necesitamos que se cumplan las dos condiciones. Con una condición que no se cumpla, vamos a ir al camino del falso y se va a realizar todo lo que esté de este lado, ¿verdad? Y si se cumplen, se va a realizar todo lo que esté de este lado del verdadero. Y ahora vamos a analizar cómo funcionaría el conector O. Entonces, vamos a trabajar este mismo ejemplo, pero ahora en vez de decir I, vamos a decir O. Entonces, el problema sería, para que el alumno esté aprobado, debe sacar 5 o más en matemática o 4 o más en inglés. Entonces, cuando nosotros decimos O, quiere decir o se cumple una o se cumple la otra. Con una que se cumpla, el resultado va a ser verdadero. Recuerden que con el I, todas se tienen que cumplir. En cambio, con el O, se debe cumplir por lo menos una. Con una que se cumpla, el resultado es verdadero. Lo vamos a probar. Ingrese la nota de matemática. Vamos a poner que sacó 6 en matemática. Quiere decir que sí obtuvo la nota correcta. Y en inglés vamos a poner que sacó 2 puntos. Quiere decir que no sacó la nota que debería de sacar. Pero como estamos diciendo O, eso quiere decir que si se cumple una, en este caso se cumple la de mate, el resultado va a ser verdadero y me va a mostrar aprobado. Le doy Enter y como pueden ver, dice aprobado. Porque se cumplió por lo menos una condición. Voy a reiniciar. Digamos que en mate sacó 3 puntos, pero en inglés sacó 5. Y dice aprobado, porque no se cumple la de mate, pero sí se cumple la de inglés. Entonces es verdadero y me muestra el aprobado. Ahora, si no se cumplen las dos, por ejemplo, si en mate sacó 3 y en inglés sacó 2, ahí no se está cumpliendo ninguna de las dos.
Entonces, ahí sí es falso, miren, reprobado. Entonces, cuando utilizo el o para que sea falso y me muestre todo lo que está del lado del falso, deben, eh, deben ser o no se deben cumplir, mejor dicho, no se deben cumplir ninguna de las condiciones. Aquí no se cumplió ni la primera ni la segunda, por eso me dio falso. Entonces, si lo vemos desde el diagrama de flujo, vamos a poder observar que si no se cumplen las dos condiciones, entonces nos vamos por el caminito del falso. Después, con una que se cumpla, cualquiera de las que tengamos aquí, con una sola que se cumpla, nos iríamos por el camino del verdadero. De esta forma, se utilizan estos conectores lógicos de y o. Entonces, ya teniendo este ejemplo y sabiendo cómo funcionan estos conectores, traten de realizar los dos ejercicios que, que les quedan de tarea. Igual, si no pueden resolverlos en la clase de la próxima semana, los vamos a resolver para que vean cuál era el procedimiento correcto.